Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de la cartera de la FED en YouTube, haciendo compañía a todos los trabajadores de la hostelería y el turismo de la provincia de Tarragona a través de estos talleres gratuitos para seguir compartiendo conocimientos, pero desde casa. Mi nombre es Santiago Rey, soy cofundador de Scale, una empresa donde hacemos tecnología y donde trabajamos con muchos clientes de esta industria del turismo. Hoy os quiero contar sobre uno de los temas que más me apasiona, que son los datos. Y en particular, los datos en este contexto de la crisis que estamos viviendo, para luego plantear algunos desafíos que creemos que se presentarán en, en la fase de recuperación. Y cómo creemos que podemos optimizar nuestros negocios durante y post pandemia, tomando decisiones data-driven. Siempre que hablamos de tomar decisiones basadas en datos, encontramos muchos ejemplos de empresas y organizaciones que lo han hecho súper bien y tienen historias muy interesantes para contarnos. Empezando por empresas que han nacido digitales o que incluso todo su negocio es digital y los datos ya forman parte de su ADN. Como King, esta empresa de videojuegos muy famosa por sagas como el Candy Crush, o Netflix, donde se crean series mediante técnicas de muestreo de datos, tipo A/B testing, y donde liberan diferentes trailers de una misma serie para estudiar reacciones de sus usuarios, e incluso así es como definen la estrategia con la que liberan el contenido en diferentes países. O también Tesla, y aquel famoso video del coche en piloto automático, donde nos muestran la cantidad de información que recoge y procesa en tiempo real mientras va tomando decisiones. Y luego también empresas que no nacieron digitales, pero que han sabido hacer la transformación digital y la adopción de culturas data-driven, como el caso tan estudiado de Ámsterdam, como Smart City, que gira en torno al concepto de Open Data, en donde todos los sensores y sistemas de la ciudad están interconectados. Por ejemplo, alimentan el innovador sistema de monitorización de niveles de agua para proteger el 55% de los habitantes de la ciudad que está en riesgo de inundación. Uno de los que a mí más me gustan es el del sistema de transportes de Londres, que fue uno de los pioneros en interconectar toda la red con aplicaciones de IoT, de Internet of Things, lo que les permitió poder reaccionar de una manera muy rápida frente a cualquier imprevisto en su red de transporte, así como simplificar la movilidad de sus habitantes y de sus visitantes, que por más que quizás sea la primera vez que visitaban la ciudad, podían moverse de un punto a otro de la manera más rápida y más óptima en cualquier momento del día, y con solamente disponiendo de un teléfono móvil. Y como os decía al principio, no vengo a hablar solamente de datos y de empresas que lo hacen muy bien, sino también de la gestión y el uso de datos en momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora con el COVID. Tenemos muchísimos ejemplos en los últimos años de crisis que hemos vivido, donde los datos siempre han tenido un rol importantísimo, tanto para las primeras respuestas, coordinando el trabajo de los equipos de personas que nos protegen a los ciudadanos, como también en toda la organización y definición de pasos y prioridades para la vuelta a la normalidad luego de la crisis. Algunos de los ejemplos más relevantes son los atentados que sufrimos en Europa, como los de Barcelona el año pasado, o el aeropuerto de Bruselas, por ejemplo, o los incendios de California del año pasado, huracanes Wilma, Rita, Katrina allá por el 2005, o la inundación en Tailandia por el 2011. Los datos en todos estos ejemplos han servido para que los equipos de ayuda y las fuerzas de seguridad pudieran accionar con mayor velocidad, pero por sobre todo que pudieran ir adaptando la respuesta a medida que se iban recuperando más datos. Si analizamos elementos comunes en todos estos macroeventos mundiales, veremos que siempre hay un primer factor de sorpresa absoluta. Creo que faltan muchísimos años para llegar a un escenario tipo Minority Report, aquella película de Tom Cruise, en donde se podía como previsualizar el futuro. Y por lo que ahora todas estas cosas, siempre la primera reacción que tenemos es de sorpresa absoluta porque nos cogen desprevenidos. Pero a partir de ahí es cuando entra en juego la tecnología y en particular los datos, que es empezar a estudiar lo que está pasando para poder
tomar decisiones y, más importante, ejecutar acciones sustentadas por esos datos que estamos midiendo. Y si nos enfocamos un poco más en los datos durante esta pandemia, podemos coger el caso testigo de China, la zona cero de la pandemia, y donde ya se ha recorrido algo más el camino de la reactivación. En los datos que se pueden encontrar publicados hasta el 31 de marzo, observamos que la primera reacción, igual que sucedió en España, es de cancelación de reservas y cierre de comercios, hasta que llega el pico de contagios, el 17 de febrero, y empiezan a verse las primeras señales de reactivación económica con la reapertura de los primeros comercios, seguramente los de primera línea, la desescalada, y así un crecimiento continuado en la actividad que con cierto desfasaje se va traduciendo también en los volúmenes de roamings. Aquí lo que hemos visto con nuestro equipo de analistas de datos e incluso técnicos de nuestro equipo de plataforma de distribución es la clara sensibilidad del turista frente a esa percepción de seguridad que puede tener en un momento dado. Y entendemos por eso el impacto positivo de las campañas que están haciendo para reforzar y comunicar las medidas de higiene y seguridad en toda la industria y así darle más confianza y tranquilidad al pasajero. Pero lo más importante es que cada caso, cada destino, cada hotel será único y diferente, porque no todos tienen la misma tipología de cliente, ni comparten todos los mercados de origen, ni las ventanas de venta. Lo que creemos, así como comentábamos en el caso del coche autónomo, es que es el momento de tener los ojos bien abiertos y los paneles de control de la empresa conectados en real time a nuestros sistemas de distribución y venta, para poder tener visibilidad en todo momento del estado de la demanda de nuestros hoteles y destinos. ¿Quién está pidiendo? ¿Para cuándo? ¿Qué tipo de composición de viajeros? Etcétera. Porque son estos los elementos que me tienen que permitir tomar decisiones bien informadas en el momento correcto. A partir de ahora empieza el trabajo delicado de volver poco a poco a reactivar la industria. Y para ello vemos varios desafíos que tenemos que atacar todos juntos. El primero es el de cómo distribuir nuestras habitaciones y qué limitaciones tendremos en las capacidades. Si habrá límites en el aforo, en los hoteles o en las playas, o se limitarán las llegadas a los aeropuertos en destino. La clave está en que desde la administración irán tomando las medidas que crean convenientes. Y nosotros, desde el turismo, tenemos que estar preparados para saber qué acción tomar en base a cada uno de los nuevos contextos. Y ahí es donde los datos son la clave. Saber cuál es el cambio que se va a introducir, conociendo primero y principalmente nuestra base de costes. Uno de los grandes abandonados de las plataformas más comercializadas de datos que disponemos en la industria. Sobre el coste, tenemos que poder tener visibilidad de la demanda, que muchas veces es un elemento de lo que llamamos dark data, porque no podemos acceder a ella con la libertad con la que deberíamos. Y a partir de ese coste unitario que puede tener cada potencial reserva y la demanda de los diferentes segmentos de clientes que podamos tener, tenemos que trabajar en un constante ejercicio de ajuste del mix de canales. Porque las capacidades serán aún más limitadas que antes, por lo que esta será una de las variables más restringidas dentro de toda la ecuación de optimización que tendremos que estar recalculando constantemente. Y siempre con la mirada puesta en la demanda en cada momento, para saber cuál es la línea sobre la cual la apertura será rentable o no y a qué tarifas hacerlo. Lo que está claro es que los modelos que usábamos hasta ahora no nos servirán, porque tendremos que ajustar de forma muy dinámica ciertos parámetros, como el porcentaje de ocupación máxima que determinen para el destino en relación a la fase de desescalamiento en la que nos encontremos, o el aforo máximo que se nos permita, etcétera, etcétera. Y todo dentro de un contexto de distribución que, como tratamos de ilustrar aquí con esta pequeña imagen, ya tenía bastante complejidad de por sí. Para finalizar, que no os quiero aburrir, que los argentinos tenemos fama de hablar mucho, os resumo que los principales puntos que hemos comentado hoy. El primero
que estamos y estaremos en un contexto altamente dinámico y de mucha incertidumbre, y nadie sabe por cuánto tiempo más, por lo que necesitamos tomar decisiones lo más informadas posibles, pero rápido. Segundo, que la crisis que estamos viviendo hace casi imposible las predicciones o forecast. Hay mucha bibliografía en este momento sobre cómo se le ha ido la pinza a muchas aplicaciones de inteligencia artificial por la pandemia, pero eso lo dejaremos para otra sesión. Lo que sí queda en nuestras manos es analizar y actuar. Como dicen los gurúes de metodologías ágiles, fail early, fail fast, fail cheap, learn. Fallar pronto, fallar rápido, fallar lo más barato posible y aprender. Al final, en este momento, hay muchas cosas que no sabemos cómo se van a comportar. Pero cuanto antes tomemos acciones, antes podremos corregir el rumbo. Y los datos son nuestros principales aliados para ello. Uno de los principales elementos, en el punto 3, que tenemos para combatir la incertidumbre son los datos, y entre ellos los de la demanda. Vemos que los hoteleros tienen muy poco acceso a datos de demanda. Esa data de la que hablábamos antes. En esta crisis que estamos viviendo es vital saber qué demanda está recibiendo mis canales de mis hoteles. Para poder tomar decisiones con la menor incertidumbre posible, necesitamos todos los datos que nos puedan ayudar. Las decisiones en este momento no solo vendrán dadas por la demanda, sino que con inventarios más reducidos necesitaremos que cada venta sea la más óptima que podamos hacer. Y para ello tenemos que tener claridad al máximo nivel de detalle del coste que representará esa reserva con los volúmenes de apertura que tengamos en cada fase del desescalamiento. Fusionando entonces esos dos extremos de la cadena de valor. Por un lado, la demanda y por otro lado, el coste que vamos a tener que asumir para dar servicio a esa reserva. Y finalmente, y por sobre todo, mantener la energía creativa para que trabajando todos juntos, los que formamos este sector, podamos salir adelante cuanto antes. Y nada, eso es todo por hoy. Os doy las gracias y cualquier cosa, bueno, seguimos en contacto.